Bueno, primero más o menos te lo muestro de forma conceptual, ¿no? Dice que tenemos una mesa. Sobre esta mesa hay un libro. Esto es un libro. Esto es una mesa. Nos está diciendo que este libro se arrastra y antes de caer tiene una velocidad, que esta velocidad la voy a llamar VH. ¿No? Entonces lo que sucede es que cuando el libro lo soltamos de acá, hace como una trayectoria parabólica en este punto. ¿No? Nosotros, si quisiéramos ver, ¿no? Si nosotros calculamos, por ejemplo, la velocidad en este punto, tendría una velocidad de esta forma, así. ¿Ok? Entonces, nosotros a esta velocidad, que la llamamos velocidad final, por ejemplo, lo podemos escribir en términos de dos componentes, ¿no? La componente en el eje X y una componente en el eje Y, ¿no? Le voy a llamar horizontal, este componente vertical. Lo que sí, acá no te confunda, ¿no? Esta componente horizontal, a ver, ahora vamos a analizar qué es lo que sucede con este componente horizontal, ¿no? Porque ya te spoileé. Si esto sería, por ejemplo, la componente horizontal, podría tranquilamente ser este que está acá. Pero bueno, ahora vamos a hacer ese análisis de cómo puedes llegar a deducir que este, este, la componente horizontal de esta velocidad final es igual a esta que está acá. Entonces sería VH. Pero bueno, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Lo que hay que hacer es dibujar primero solamente el libro, ¿no? Pues en el libro te dibujas unos ejes, ¿viste? Más que nada para que sean esquemáticos. Esto es la componente X, esta es la componente Y. Nosotros tenemos el libro. El libro tiene una velocidad horizontal. Lo que hay que hacer en estas situaciones es descomponer los movimientos, ¿no? Entonces vos tenés un movimiento que va a corresponder sobre el eje X y un movimiento se va a corresponder sobre el eje Y. Entonces se descomponen los movimientos, ¿no? Vamos a ver lo que pasa en la componente horizontal. Volvemos a dibujar el gráfico, metemos acá y tenemos el libro. Si solamente miramos lo que pasa en el eje X, tenemos una velocidad VH. Y esto va a ser un punto O, el inicio, y a medida que se va moviendo, si lo describimos, siempre va a tener la componente horizontal la misma velocidad. En cada uno de los puntos que nosotros miremos el libro, ¿no? Va a ser VH hasta que llega al punto, esto lo llamé F', esto va a ser VH. Lo que quiero decir es que en esta situación, en el movimiento horizontal, siempre que tengas, sea por ejemplo, ¿no? Eh, un tiro que sea parabólico, o puede ser también un, un ejemplo en donde se dispara un cañón, vas a ver que siempre la componente horizontal va a tener una velocidad constante.
Si tiene la velocidad es constante, la aceleración va a ser igual a 0 o algo así era. Siempre vas a tener la misma velocidad. Eso que implica que la componente horizontal tenés un movimiento uniforme. Ok. Y de la misma manera hacemos el análisis vertical. Entonces, dibujo de nuevo los ejes. Acá tenemos una velocidad VH, ¿no? Esto es X y esto sí. Este es el punto inicial. Y como solamente estamos mirando lo que sucede en el eje Y, esta componente velocidad horizontal no va a influenciar a lo que suceda respecto del movimiento vertical que tenga. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos acá cuál es la velocidad sobre el eje Y que tiene inicialmente. Vemos que cuando nosotros teníamos acá sobre la mesa, si quisiéramos verlo, la velocidad que tiene en este punto antes de caer sobre el eje Y, vemos que no aparece una velocidad sobre un instante después acá, ¿no? Antes de caer solamente tiene la velocidad horizontal. Entonces la velocidad vertical, en este sentido, hacia abajo, no existe en este punto. Entonces tenemos como, lo vamos a llamar VO, que esto sería la velocidad inicial, va a ser igual a 0. Entonces estamos como si fuera un ejercicio de caída libre, en donde nosotros tenemos, por ejemplo, una pieza que está a una determinada altura h, y nosotros cuando soltamos la pieza parte como desde el reposo. Por eso justamente la velocidad inicial va a ser 0. Bueno, luego cuando llega a este punto va a tener una velocidad que se va a llamar velocidad final. Entonces lo que concluimos es que tenemos dos movimientos, ¿no? Movimiento horizontal y el movimiento vertical. En el movimiento horizontal vamos a utilizar las ecuaciones de movimiento uniforme. En la componente vertical usamos las ecuaciones de movimiento variable. Acá las tengo. Estas son las que utilicé para el ejercicio, ¿no? Pero de todas formas las voy a volver a escribir, porque hay una diferencia acá. De nuevo, entonces MRU, tenemos las ecuaciones: posición final, posición inicial, velocidad, tiempo final menos tiempo inicial. Y luego la velocidad media va a ser la posición final menos posición inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Para el movimiento vertical usamos, fíjate que aparecen de esta forma: posición final, posición inicial más
velocidad inicial, tiempo final, menos tiempo inicial, más un medio de la aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. Esto al cuadrado. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno, por ejemplo, va a buscar a internet, pues suelen aparecer así, MRU acelerado, pero está en términos de la componente X. Fíjate que aparece todo el X. Uy, esto no. Acá aparece X, acá aparece X. Lo que hay que hacer es, como nosotros tenemos el movimiento variable sobre el eje Y, en vez de ponerle un X, le ponemos una Y. Esta velocidad, tiempo final, tiempo inicial, de la aceleración, esta aceleración va a ser una aceleración en el eje Y. Tiempo final menos tiempo inicial, hasta el cuadrado. Bueno, luego la otra fórmula de la velocidad final va a ser velocidad inicial más la aceleración en el eje Y, tiempo final menos tiempo inicial. Y bueno, después la aceleración, velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, cuando sea MRU, utilizamos estas ecuaciones. Cuando sea MRV, utilizamos estas ecuaciones. Esto era un ejemplo. Esto lo sacamos. Entonces, voy a poner acá cuáles son los datos, pero no los voy a utilizar de todas formas, ¿no? Pongo los datos. Velocidad horizontal, tenemos 1.10 metros sobre segundo. Tenemos un tiempo, esto es un tiempo S, 0,350. Y dice que no hay resistencia con el aire, ¿no? O sea que los únicos datos que tenemos son estos. Lo que hay que buscar es la altura h que tenemos acá. Esto es h. Luego tenemos que buscar qué tan lejos cayó. Lo podemos llamar, no sé, x final o una distancia d. Y por último tenemos que buscar estas componentes, ¿no? La componente horizontal y la componente vertical en el momento del impacto. ¿En qué tiempo impacta este punto? Impacta en t cuando es s, ¿no? En un tiempo de 0,350 segundos, ¿no? En este tiempo impacto. Este sería el tiempo final, y esto lo podemos llamar acá en el tiempo inicial. El tiempo inicial lo vamos a tomar como 0. Entonces, primero vemos la componente horizontal, por ejemplo. Voy a copiar esto. Si nosotros, por ejemplo, queremos ver lo que sucede, acá primero me conviene, perdón, voy a partir primero por el otro, a ver si... Voy a comenzar por este primero, por este que está acá. Cuando es un movimiento vertical, habíamos dicho que era MRV.
Entonces acá vamos a copiar las fórmulas de MRV, todas estas que están acá. Estas son las ecuaciones que vamos a usar. Entonces, una de las incógnitas sería la altura, que es lo que nos pide. ¿Cómo obtenemos la altura? Podemos utilizar esta primera ecuación que está acá. La voy a copiar. Posición final va a ser posición inicial, velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial, más un medio de la aceleración y tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado. Entonces, primero averiguamos qué es la posición final. La posición final es como si estuviera en el piso, acá. Y si está en el piso, esto sería 0. La posición inicial, en donde empieza a esta altura que tenemos acá, la vamos a llamar h, que es lo que nosotros tenemos que buscar. Nosotros habíamos dicho que en este ejemplo es como si tuviéramos una pieza a una determinada altura y la soltamos. En el momento en que la soltamos, la velocidad en este punto va a ser igual a 0. 0, esto es tiempo final menos tiempo inicial. Entonces este término se cancela. De todas formas vemos que vamos a ver qué pasa, ¿no? El tiempo inicial, ¿cuánto vale? Va a ser 0. Y el tiempo final va a ser nuestro dato, 350, por ejemplo. Y bueno, luego le sumamos esto, un medio de la aceleración. La aceleración en el eje Y está influenciada solamente por lo que es la gravedad. Entonces lo llamamos G. Tiempo final menos tiempo inicial, esto al cuadrado. Acomodando nos queda así. Entonces esto lo tenemos que despejar. Si lo despejáramos nos quedaría de esta forma. Aquí hay que fijarse una cosa, ¿no? Supongamos que nosotros resolvemos, tenemos, no sé, un 0,3 menos 0, esto lo elevamos al cuadrado, todo esto nos da un valor positivo, ¿no? Si nosotros acá ponemos la gravedad, que sea por ejemplo 10, y luego lo multiplicamos por un medio y acá tenemos un menos, entonces todo esto que está acá nos va a quedar en un valor negativo, ¿no? Va a ser como menos un valor. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no tenemos alturas negativas, entonces acá lo que conviene es decir ok, como para que esto no suceda, este menos no suceda, a lo que es la gravedad lo consideramos como negativo, ¿no? Entonces vos cuando haces menos por menos te va a quedar más y te va a quedar dimensionalmente correcto. Pero bueno, eso hay que acordarse. Por ejemplo, lo voy a poner por acá, la gravedad conviene tomarlo como por ejemplo en menos 10, creo que era milímetros cuadrados sobre segundo o algo así, no me acuerdo cuál era la dimensión. Ok, ya tenemos la altura.
Y lo que podemos buscar también es la velocidad final, ¿no? La velocidad f, que si nosotros miramos esta velocidad final, luego va a ser la componente esta que tenemos acá. Entonces tenemos velocidad final, va a ser igual a velocidad inicial más la aceleración en i, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que ya sabemos que esto es 0, más la aceleración en i, que va a ser la de la gravedad, tiempo final menos tiempo inicial. Esto va a ser 0 y esto va a ser 0,3, por ejemplo. Entonces acá de nuevo volvemos a hacer el mismo análisis, ¿no? Supongamos que esto es 0,3 menos 0, nos queda un valor positivo. Si por ejemplo nosotros tenemos 10 y esto de acá dentro es 0,3, si la gravedad fuera positiva, nosotros tendríamos esta situación. Lo que sucedería es que en vez de apuntar para abajo, que es para donde cae, estaría apuntando hacia arriba. Y entonces por eso no puede tener un valor positivo. Entonces, para que todo esto sea un valor negativo, hay que agarrar y asumir a la gravedad como si fuera menos 10. Entonces acá de nuevo tomamos a la gravedad como si fuera menos 10. Pero bueno, ya con tener esta expresión, tiempo final menos tiempo inicial, tenemos la expresión de lo que es la velocidad final. Y por último, la aceleración también la podríamos sacar si queremos. Ya tenemos esto y la escribimos acá. Voy a escribir la fórmula. La aceleración va a ser velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial. La velocidad inicial ya la sabemos cuánto es, como parte del reposo es igual a 0. Entonces la expresión que nos queda es velocidad final sobre tiempo final menos tiempo inicial. Ya sabemos todo lo que sucede en el eje Y. Ahora vamos a lo que sucede en el eje horizontal. Nuestra incógnita es una distancia d. Y como nosotros dijimos que era MRV, vamos a utilizar sus ecuaciones, que está por acá. Estas son las ecuaciones. Voy a poner por acá. Entonces nosotros tenemos que buscar d. ¿Cómo lo buscamos? Vamos a utilizar esta primera ecuación que está acá. Entonces decimos posición final va a ser igual a x0 más b tiempo final menos tiempo inicial. Sabemos que el tiempo inicial está acá, t0, que es igual a 0, y el tiempo final va a estar acá, en este punto, tf, que es igual a, por ejemplo, 0,3. Entonces esto es un dato, este es un dato. La posición inicial
estamos en la posición 0, ¿no? Si eso es la posición 0, tenemos esto, xf es igual a 0 más velocidad, tiempo final, menos tiempo inicial. Lo que sucede es que, por ejemplo, nosotros estamos mirando solamente la componente horizontal, y es mrv, la velocidad h que tiene al comienzo, va a ser la velocidad en todos los puntos. Cuando esté acá va a tener vh, cuando esté acá va a tener, perdón, cuando esté acá va a tener vh, cuando esté acá también va a tener vh. Entonces este valor que está acá va a ser el mismo, siempre va a tener la misma velocidad horizontal, siempre es el mismo, ¿no? Y esto hacía la trayectoria así, pero solamente estamos viendo el movimiento como si fuera en el eje X, así que lo demás no nos importa en este momento. Y bueno, entonces esto quedaría como dato, y los tiempos también los tenemos. Entonces, ¿qué sería xf? Sería el valor de la distancia d. D sería la posición final. Entonces nos queda así, de esta forma: tiempo final menos tiempo inicial. Y acá podemos encontrar lo que es d. Ok, tenemos el valor de la posición. Podemos también buscar lo que es la velocidad, que bueno, nosotros ya sabemos de antemano, pero de todas formas lo podemos calcular. Nosotros tenemos esta fórmula: x final menos x inicial, tiempo final menos tiempo inicial. La posición inicial, 0, ¿no? Nuestro punto que está acá. Tiempo inicial también va a ser 0. Entonces la velocidad lo podemos tomar como la posición final sobre tiempo final, que el tiempo final es un dato, ¿no? Será un 0,3, y el xf es el d que tuvimos que sacar recién. Entonces lo podemos poner toda esta fórmula que está acá, o bueno, o hacer el cálculo y poner solamente el número, ¿no? Pero bueno, yo le voy a poner así. Voy a poner en definitiva lo que para nosotros es d. Tiempo final menos tiempo inicial. Entonces ahí tendríamos nuestro valor. Pero nosotros ya de antemano ya sabemos cuál es el valor de la velocidad en el último punto, ¿no? Que va a ser vh. Pero bueno, en el caso de que, por ejemplo, queremos ser un poco más explícito, más detallado, lo podemos hacer, calcular de esta forma, ¿no? Teniendo la posición, y con la posición y el tiempo final obtenemos la velocidad en ese punto. Y ahí podemos corroborar que tiene que tener el mismo valor que este valor vh, que es como dato. Entonces, en definitiva, después habíamos dicho que tenemos esto. Ya calculamos un h, calculamos un d, y lo que nos faltaría es ver la velocidad en este punto, ¿no? Cuando estamos en el tiempo final, que por ejemplo era 0,350. Lo que nos faltaría es ver esta velocidad, ¿no? Que esta velocidad que tenemos acá es lo que calculamos acá, este vh. Sería todo esto que está acá. Esto lo voy a poner como, esto lo tacho, tiempo final, más que nada para quedarme solo con la fórmula. Entonces tendríamos el vh, y después tendríamos lo que es este valor, que le voy a llamar, no sé,
BI. Y esto nosotros lo calculamos cuando usamos las ecuaciones de la componente vertical, este ejemplo, y lo tenemos acá. Esta sería la otra fórmula. Entonces ya tendríamos lo que son las dos ecuaciones. Algo que normalmente se suele hacer, ¿no? Esto es B total, lo voy a llamar, ¿no? Nosotros tenemos este B total, tenemos un BH, tenemos un BI. Algo que normalmente suele suceder es que vos necesites este ángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos este ángulo? Nosotros podemos posicionarlo de esta forma. B total, esta es la BH, esto es la BI. Y este es el ángulo. Nosotros acá podemos aplicar lo que es la tangente del ángulo. La tangente que va a ser el BI sobre BH, ¿no? Este sería el opuesto y este sería el adyacente. Si nosotros queremos calcular el ángulo, escribimos el arco tangente de BI sobre BH. Entonces podemos obtener el ángulo que conforman estos dos vectores. ¿Para qué nos piden normalmente eso? Porque si nosotros tenemos nuestro plano y tenemos la velocidad en este punto, este es el ángulo que sacamos recién, ¿no? Pero si nosotros queremos decir cuál es el ángulo del BT, el ángulo que tenemos que tomar es este. Entonces, para tener este ángulo beta, lo que tenemos que sacar es de esta forma. Si te llegaran a pedir, por ejemplo, este ángulo, el ángulo de lo que es la velocidad total, tenés que dar este. O podés escribir este, el alfa, mostrando, o sea, explicitando, ¿no? Pero lo que es conveniente es decir, ok, para este B de t realizo la siguiente expresión: 360 menos el ángulo alfa, el que te dé, que esto está en grados. Entonces, bueno, vos decís, bueno, para la velocidad total le corresponde un ángulo de tal número. Porque vamos a un caso, por ejemplo, concreto. Vos tenés esto, ¿no? BT, tenés el eje X y tenés el eje Y. Entonces, nosotros decimos el ángulo es 30, de BT es de 30. Si nosotros decimos que para la velocidad total el ángulo es de 30, lo que estamos, se lo mencionamos a otra persona, lo que, sin mirar este esquema, ¿no? Le decimos, ok, mira, tengo una velocidad de tanto BT con un ángulo de 30. Lo que estamos diciendo es que tenemos una velocidad BT y el ángulo es de 30 grados. Entonces no estamos como explicando bien hacia dónde está apuntando el vector. Entonces, por ejemplo, lo que tendríamos que decir es: tengo una velocidad BT y su ángulo es, por ejemplo, no sé, 280. Entonces, esto sería el eje X, esto sería el eje Y 280 estaría más o menos por acá. Y ahí podemos describir bien la dirección del vector BT. Eso más que nada para tenerlo en cuenta, ¿no? Que
que está bien decir, ok, posiblemente estos sean 30 grados, pero en realidad tendríamos que decir a lo sumo menos 30 grados, ¿no? Esto es menos 30 grados. Pero siempre conviene agarrar y hacer esta cuenta y decir el ángulo es de, por ejemplo, 280. Pero bueno, eso no lo pedía el ejercicio, pero bueno, está bueno aclararlo, ¿viste? Bueno, voy a hacer las cuentas primero. Teníamos nuestro ejercicio. ¿No? Este ejemplo. Y habíamos sacado que para hemos dicho que para la posición, para la altura h, usábamos esta expresión que está acá. Lo copio. Menos 10, lo que habíamos mencionado. Tiempo final 0,350 menos el tiempo inicial 0 al cuadrado. Hacemos 0,350 por 0,350 por 10. Me queda 1,255, valor negativo. Menos por menos queda más. Entonces 1 dividido 2, 0,5 por 1,255. Esto después hay que comprobarlo, ¿no? 0,6275. Tuvimos h y lo que hay que buscar después es el D, la posición final, que nosotros ya la escribimos acá. Lo copio, lo pego. Esto mirando solamente el movimiento horizontal, ¿no? D, que esto era XF, D va a ser el valor BH, que el valor era de 1.10. Tiempo final 0,350 menos tiempo inicial, que va a ser 0. Entonces hay que hacer 1.10 por 0,350 de 0,385. Esto está en metros, ¿no? La unidad de metros. Voy a hacer de nuevo la cuenta porque 1.10 por 0,350. Okay. Sacamos h, ahora faltarían las componentes, ¿no? BH, faltaría BI del vector total este. Vamos a las ecuaciones de esta ecuación que tenemos acá, de la componente horizontal.
Y lo que vamos a usar es esta, ¿no? BH es igual a XF sobre tiempo final. XF recién lo sacamos. Este que está acá. 0,385 dividido 0,350. 0,385 dividido 0,350, que nos tiene que dar 1,1. Y vamos a ver si nos da el mismo valor que nos mencionaba en el enunciado, ¿no? Tenemos 1,10, o sea 1,1. Entonces dentro de todo estamos yendo bien hasta este punto. Voy a anotar por acá porque entonces nos faltaría, esto lo sacamos de MR1, la parte de la componente horizontal. Vamos con la parte de la componente vertical. Podemos sacar la velocidad en I, que ya lo habíamos puesto por acá. A ver, vamos a ver. Que está más al principio. Acá está. Esta es la ecuación. Lo copiamos. Y voy a pegar por acá. BI, que va a ser la velocidad final. Lo escribimos, ¿no? Habíamos dicho que tiene que ser menos 10. Y bueno, el tiempo final 0,350 menos el tiempo inicial, que iba a ser 0. Hacemos 0,350 por 10. Esto queda 3,5. Velocidad final 3,5 negativo. Entonces nosotros, por ejemplo, si queremos saber cuánto vale BT, tenemos esta componente BH, esta componente BI. BT lo podemos escribir en forma de vector. Va a ser BH en la componente I y va a ser BI en la componente J. Entonces, ¿qué nos queda? Que BT nos va a quedar BH 1,1 en la coordenada I, y en la otra componente va a ser menos 3,5 J. Entonces, algo que suelen decir, por ejemplo, es que busques la rapidez al momento en el que impacta. Cuando te pide la rapidez, vos tenés que buscar cuando impacta el módulo de la velocidad, o sea, la magnitud de este vector BT. Este vector tiene una magnitud. ¿Cómo sacamos? ¿No? Entonces, de forma general nos queda la fórmula es la componente horizontal, la que está en el versor Y, más la otra componente, estos dos elevados al cuadrado y la raíz. Entonces en nuestro ejemplo nos queda que la rapidez al momento de impactar me queda 1,1 al cuadrado más menos 3,5 al cuadrado, y esto le aplicamos la raíz. Entonces acá tenemos la magnitud del vector de BT. Si queremos buscar el ángulo, ya habíamos dicho, ¿no?, que la tangente del ángulo alfa aquí va a ser ABH sobre BI, o la componente vertical.
le aplicamos el arco tangente BH sobre BI. Entonces nos queda el arco tangente de la componente que es BI 3,5, y acá hay que poner el módulo nada más, porque fíjate que nos aparece un menos. Hay que quedarse solamente con el número. ¿Por qué? Porque si nosotros no queremos poner el arco tangente de un número negativo, posiblemente nos dé algo erróneo. Entonces al momento de meterlo en la calculadora y poner solamente el número, o sea, si nosotros lo tomamos así, 3,5 y 1,1, nos va a dar un ángulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros ponemos el arco tangente de, hacemos 3,5 dividido 1,1 arco tangente, nos va a quedar menos 72,55. Pero bueno, para mí conviene directamente manejarlo sin el módulo, manejarlo sin este valor negativo, para no tener problema. Nosotros ya sabemos que este negativo, si nos da acá, es porque nosotros tenemos BT y está hablando de este ángulo, ¿no? Menos 72,55. Pero si nosotros quisiéramos hablar sobre el ángulo que tiene este, nos conviene escribir este ángulo. Entonces, como sacamos estos tres, por ejemplo, esto va a ser, lo llamamos beta, que es lo que lo habíamos llamado, lo hacemos 360 grados menos 72,55. Y nos queda que beta es 287,45. Y bueno, conviene, ya teniendo el valor del módulo, conviene agarrar y hablar respecto de este ángulo. Así que bueno, ya tendríamos ahí el último punto, ¿no? Lo podemos escribir de dos formas, ¿no? Acá lo escribimos en forma de vector, de este vector, en términos de sus componentes. Y esto que está acá, no hay que olvidarse que, por ejemplo, cuando te piden calcular la rapidez en el momento del instante, cuando hablan de rapidez, hablan del módulo de este vector, lo que hicimos acá. Esto es rapidez. Entonces hay que tener como en consideración, ¿no? Porque lo podemos escribir así, como aparece acá, vector, y esto conforma la rapidez. Así que creo que no hay nada más en este ejemplo. Así que bueno.